Queridos hermanos y querida especialmente comunidad auxiliares parroquiales, compartimos con ustedes la gran alegría de esta celebración de la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y es una buena oportunidad para hacer una reflexión de por qué nuestra Madre Iglesia nos ha puesto esta fiesta litúrgica, que sabéis que fue Monseñor La Higuera, pues el que fue un gran apóstol de esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y bueno, pues después de haber hecho una gran apuesta por esta fiesta litúrgica, por lo menos en España y en varios lugares también de Hispanoamérica o Latinoamérica, pues ya esta fiesta así se celebra y quizás pues con el tiempo pase a ser una fiesta de celebración universal. ¿Qué necesidad había? Siendo así que el Jueves Santo se celebra el día de la institución del sacerdocio y de la institución de la Eucaristía. Pero es que fijaros, cuando una cosa es que se subraye que Jesús nos ha dado la Eucaristía, que Jesús nos ha dado el sacerdocio, que Jesús nos ha dado el mandamiento del amor al prójimo, y otra cosa es que caigamos en cuenta de cuál es el ser de Jesucristo. Es una fiesta esta en la que especialmente nos adentramos en el ser de Jesucristo, en su ser, en ese haber sido configurado plenamente por el Espíritu Santo para la redención del mundo. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Yo recuerdo que en alguna ocasión haber escuchado la expresión, Jesucristo era laico. Yo he escuchado esa expresión en alguna ocasión. Jesucristo era laico, desde el punto de vista de que en el Antiguo Testamento él no formaba parte de la tribu sacerdotal, de la tribu de Leví, y por lo tanto estrictamente los sacerdotes se consideraban en aquel tiempo los que formaban parte de esa tribu sacerdotal. Hombre, la expresión de decir Jesucristo era laico, hay que decir que por una parte es extemporánea y es anacrónica, es proyectar nuestros esquemas en una situación en la que no cabe proyectarlos, ¿no? No cabe decir pues que en aquel tiempo se distinguiese lo que era un laico, obviamente. Es una expresión extemporánea y anacrónica. Es como si dijésemos si aquellos 12 apóstoles que Jesús reunió, si eran una asociación pública o privada de fieles. Obviamente es absurdo hacer tal consideración. No podemos proyectar nuestros esquemas en aquel momento. Pero sí es cierto que Jesucristo no era sacerdote en el sentido de que en el Antiguo Testamento se entendía el sacerdocio, sino que ya en el desarrollo de la revelación en el Antiguo Testamento se dice que Jesús es sacerdote según el rito de Melquisedec, es decir, no por pertenencia a una tribu o a una raza, sino por una elección y consagración directa de Dios. Por lo tanto, quizás la gran novedad de Jesucristo es que Él es el puente que Dios mismo se traza para llegar al mundo, es el pontifex por el que Dios se une con la humanidad. Es el sacerdote de la nueva alianza, en la que es Dios mismo el que toma la iniciativa de venir a nosotros, de trazar ese puente, y esa nueva alianza, ese nuevo puente, ese arco iris que une la divinidad con la humanidad, es la humanidad de Jesucristo, que es consagrada por el Espíritu Santo, constituyéndole sacerdote de la nueva alianza. Así pues, Jesucristo es sacerdote según la nueva alianza, y especialmente es la carta a los hebreos la que subraya ese ser sacerdotal de Cristo. Es una humanidad plenamente consagrada por el Espíritu Santo para ser puente, para ser ese lazo, ese vínculo, esa alianza que Dios ha trazado para unir la humanidad y la divinidad. Todas las vocaciones participan de ese sacerdocio de Jesucristo, todas. También los laicos participan del sacerdocio de Jesucristo.
Jesucristo es modelo de todas las vocaciones, de todos los carismas, es modelo de los consagrados, cómo no, es modelo de los sacerdotes, cómo no, es como modelo de todos los bautizados, cómo no. Todas las vocaciones participan de ese ser puente de Jesucristo, de ese ser sacerdote. La vocación sacerdotal impregna todas las vocaciones, y no solo en el sentido teologal, sino en el sentido también existencial. Porque unas vocaciones ayudan en gran manera a que las demás se entiendan a sí mismas. Y creo que en el carisma de ustedes, como auxiliares parroquiales, han recibido el don de ser una gran ayuda para que los sacerdotes entendamos cuál es nuestra vocación. Tú, en la manera en la que miras a un sacerdote, en la manera en la que qué esperas de él, en la manera en la que te acercas de él, cuál es tu esperanza con respecto al sacerdocio y al sacerdote, estás en gran parte configurando su corazón. Dime qué esperas de un sacerdote y te diré en gran manera hasta qué punto le estás ayudando a entender su propia vocación. Cuando uno mira a un sacerdote, mira al sacerdocio con los ojos de fe de la Iglesia, nos está ayudando en gran manera a los sacerdotes a entender la vocación que hemos recibido de Jesucristo. No debemos de mirar al sacerdocio esperando algo particular de él, sino esperando lo que Dios quiere darnos a través de él. El sacerdote es un hombre de Dios para la vida del mundo. Y en la vocación de ustedes y en la vocación de todo el pueblo santo de Dios está en ser capaz de iluminarnos mutuamente cuál es nuestra vocación y entenderla mejor. Y también es importante subrayar que la propia entrega de cada uno de nosotros condiciona la de los demás. Lo que seas tú, lo serán también los que te rodean, lo serán también los sacerdotes. Lo que sean los sacerdotes lo será también la comunidad cristiana, en gran medida. Pero lo que seas tú también lo será el sacerdote. Tenemos una corresponsabilidad muy grande en esa vocación que todos hemos recibido. Y a veces lo que nos brota fácilmente, espontáneamente, es ver las carencias que tienen nuestros hermanos en la manera en la que viven su vocación. Y no tenemos suficiente conciencia de decir qué parte tengo yo en esa carencia. Cada vez que alguien de nosotros se entrega plenamente a su vocación, está siendo un estímulo para la entrega de las demás vocaciones. Lo que seas tú, lo serán tus sacerdotes, lo que sean los sacerdotes, lo será la vida de la comunidad. Dice el Papa Francisco, decía en la misa crismal del año 2014 y añadía: la alegría del sacerdote es la alegría custodiada por el rebaño que se le ha confiado. Sí, la vida del sacerdote está también custodiada por ese rebaño que le ha sido confiado. ¿Qué es el sacerdocio, por lo tanto? ¿Qué es el sacerdocio que ustedes de una manera tan especial en su vocación de vida religiosa han sido como insertadas, ¿no? Para subrayarlo, para potenciarlo, para ser de alguna manera una custodia ante la vida del mundo, para que ese sacerdocio tenga más eficacia y más proyección. Un sacerdote, decía San Manuel González, no es ni más ni menos que un hombre elegido y consagrado por Dios para poner la Eucaristía en el centro del mundo. Qué frase tan redonda, que dice tanto, ¿no? Un hombre elegido por Dios, consagrado por Dios, para poner a la Eucaristía ante los ojos del mundo. Un sacerdote es alguien que es habitado por el Espíritu Santo y está llamado a ser una custodia de esa donación de Cristo
por la salvación del mundo. Pero es que, como he dicho antes, repito e insisto, no existe vocación que se viva de una manera solitaria y desvinculada del resto de las vocaciones. Es hermosísimo, es consolador para nosotros los sacerdotes ver que Dios también ha suscitado vocaciones de corresponsabilidad íntimamente ligadas también a nuestra vocación, en la que todos somos conscientes de que participamos de esa misma vocación de poner a Jesucristo en el centro del mundo. Decía Carlos de Foucauld, el sacerdote es un ostensorio. Su deber es mostrar a Jesús. Yo creo que en la vocación de ustedes han recibido también ese don tan grande de cuidar ya no solo de Jesús, sino de asistir también a la debilidad de ese ostensorio, que es bien débil y sin embargo está llamado a una labor tan central. Yo solo quiero subrayar el agradecimiento inmenso que posiblemente a lo largo de nuestra vida no se lo expresemos suficientemente, por una vocación tan humilde, tan cercana, tan sencilla, tan servicial, en la que nos está recordando a los sacerdotes cuál es nuestro ser, recibido, participado del ser de Jesucristo. Quiero transmitirles que en muchos momentos de nuestra vida en los que quizás podemos sentir soledad, podemos sentir debilidad, la referencia de su fidelidad en ese servicio a Cristo sacerdote nos sostiene, nos mantiene. Darles gracias por su vocación, en la cual también se sostiene nuestro sí. Nuestro sí es un sí participado, es un sí sostenido mutuamente. Y pedirles que continúen con esa vocación de entrega y pedirles que se sigan consagrando y entregando, ¿no? Pues para que la Iglesia sea capaz de hacer fecundo el don de ese ser de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y quiero concluir con una frase que leí del padre Arrupe, quien fue superior general de la Compañía de Jesús en esa obra suya, El increíble Japón, que dice lo siguiente: le pedí a Dios que me hiciese morir antes de serle infiel, porque la muerte también es apostolado, mientras que la tibieza del sacerdote es la ruina de la cristiandad. Me impresionó mucho esta expresión del padre Arrupe. La voy a volver a leer. Le pedí a Dios que me hiciese morir antes de serle infiel, porque la muerte también es apostolado, mientras que la tibieza del sacerdote es la ruina de la cristiandad. En el fondo, la vocación de ustedes y la vocación de todos nosotros debe de tener pavor, debe de luchar pues de una manera denodada contra la tibieza, contra la mediocridad, que es lo peor que podría ocurrir en nuestras vidas. Y esa batalla por la santidad, esa batalla por la plena entrega, es una batalla en la que estamos todos estimulados o más bien arrastrados en el mal sentido. O nos estimulamos para ser un acicate hacia la santidad, o por el contrario, nos estamos de alguna manera escudando uno en la mediocridad de los otros para sentirnos de esa manera justificados en nuestro camino de medianía. Vamos a pedirle al Señor renovar mutuamente todos, que aunque tengamos vocaciones distintas, participamos del mismo sacerdocio de Jesucristo en distinta manera. Vamos a pedir el ser estímulo de santidad los unos para los otros.